desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Sean muy bienvenidos todos a su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Emercrit Podcast al aire, con un pequeño retraso en este episodio, pero aquí siempre con ustedes. Hoy muchos saludos, el primer saludo muy especial, con además bastante agradecimiento para las fuerzas de tarea, para los equipos USAR que se trasladaron hacia nuestro hermano país de Venezuela, atendiendo el terremoto, una situación bastante triste, bastante lamentable, pero seguro que nuestros hermanos de Venezuela van a salir de esto adelante cada vez más fuertes, cada vez con mejores posibilidades hacia el futuro. A mis hermanos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, a Tommy, a Adri, a Angelito Camargo, toda mi admiración y todo mi respeto para los chicos de Envigado, para los chicos de Cali que fueron hasta allá, y algunos amigos que por allá vi de Chile, a Víctor Ogaz y a todas las fuerzas de tarea. Mil gracias, y es realmente admirable lo que hacen. El próximo episodio que lanzaré será un homenaje a todos ellos y hablaremos de síndrome de aplastamiento prolongado y de las condiciones y operaciones que se tienen que desarrollar como parte del rescate en estructuras colapsadas, que realmente es uno de los retos en rescate más complicados y por supuesto una de las atenciones médicas más complicadas. El episodio de hoy, de la segunda temporada, va por una conversación que tuve con mi gran amigo Costas en México, a quien le mando un gran saludo y que me ha motivado a desarrollarlo. La tendencia de atención prehospitalaria, el scoop and room o el scoop and go, que es recoger y trasladar, o el quedarse en la escena estabilizando, el stay and play. ¿Cuál es el modelo más adecuado? ¿Dónde operan estos modelos? ¿Realmente hay uno de los modelos que haya demostrado superioridad? ¿Qué deberíamos tener en consideración? Y vamos allá, la discusión es amplia, hay evidencia suficiente para saber que ninguno de los dos modelos por sí solo es un modelo definitivamente superior. Así que hablemos un poquito, y primero que todo creo que vale la pena hablar de las definiciones y poder entender un poco de dónde viene esto. Entonces, hoy en día, y con la visión que tenemos de los sistemas de emergencia médica, sería una simplificación y una dicotomía que hoy por hoy probablemente no se aplique, porque muchos sistemas pues no llevan a cabo ninguna de las dos de forma tan definitiva. Al principio probablemente sí. Entonces, esta dicotomía entre simplemente recoger y trasladar o quedarse jugando, que sería la traducción del stay and play, ha generado un debate amplio que lleva más de 4 décadas, y hay una evidencia acumulada que hoy nos demuestra que esto solamente es heurística pedagógica. Esto solamente sirve para definir los dos extremos, pero que hay matices entre ellos, y estos modelos definitivamente no son mutuamente excluyentes. Para no todos los casos será muy útil quedarse estabilizando, y para no todos los casos será muy útil recoger y trasladar. Eso depende de muchísimos factores. Entonces, generalmente hacemos una pregunta, porque generalmente los que nos gusta la atención prehospitalaria y los que tenemos mucho amor nos gusta la intervención, somos intervencionistas, le creemos a la vía aérea, le creemos a la estabilización, a la descompresión de neumotórax, a la administración de hemoderivados en terreno. Le creemos a eso, y eso se parece mucho más a un escenario de stay and play. Pero también hemos encontrado que en algunas situaciones
parece que hubieran intervenciones que no son adecuadas. Por ejemplo, si tú, ahora que hay ecografía y que yo soy bastante amigo de ella, cuando hay ecografía, quedarse insonando un paciente para tratar de obtener datos que no van a cambiar tu conducta en campo, pues es una muy mala práctica. Si yo solamente quiero hacer un Vexus por desarrollar o mejorar mi destreza al evaluar el volumen intravascular, pero esto no me va a hacer cambiar ninguna conducta, esto probablemente no sea stay and play. Esto es básicamente algo sin sentido. Y pasa con bastante frecuencia porque pues ya entenderemos que insonar en una ambulancia no es sencillo. O porque, por ejemplo, si te empiezas a engolosinar con un ecógrafo o mirando la monitoría y no actuando, eso no es stay and play. Esto termina siendo un problema grave. Entonces, llegar a entender cuál es la frontera adecuada de qué es lo que debo intervenir en el sitio, qué es lo que vale la pena hacer y si es que realmente el quedarse en la escena durante un tiempo determinado puede llegar a tener algún factor predeterminante, pues lo estableceremos en este episodio. Porque no cabe la menor duda, por ejemplo, que tratar de trasladar a un paciente con una hemorragia exsanguinante a la que no se le intenta hacer hemostasia, pues todos sabemos cuál será el resultado final. Ahí no hay ninguna duda. Pero si hay algunas otras cosas que pueden llegar a tener matices en los cuales quizás quedarse en la escena puede costar un montón. Entonces, esta es una invitación muy importante para que lleguemos a ese debate. ¿Esto desde dónde arranca? Desde que los modelos prehospitalarios se fundamentan tal y como son, hay dos modelos que preponderantemente generan el punto de partida en la historia. Y la mayoría, pues nos derivamos de esas dos ideas. Hay un modelo que llamamos el modelo angloamericano. Es lo que se llamaba llevar el paciente al médico. El paciente se recogía en la escena y se llevaba al hospital. Y básicamente se conforma por paramédicos, por técnicos en emergencias médicas que funcionan bajo protocolos bien establecidos y que no hay de rutina una presencia de un médico en la escena. Se asocia precisamente al concepto del scoop and run y que es básicamente el presente en Estados Unidos, en Canadá, en primera instancia en Reino Unido, aunque Reino Unido hoy por hoy también tiene mucho del modelo franco-germano en sus helicópteros, hay médicos que tripulan, y en Australia. Los paramédicos en Australia hacen una labor increíble, haciendo tremendo cuidado prolongado de campo precisamente por las características de su país. Pero hay países que tienen cosas parecidas al modelo angloamericano. Para mi país, para Colombia, para un país donde tenemos muchas personas que nos escuchan, que es México, nos parecemos mucho al modelo angloamericano, al modelo de llevar el paciente al médico, aunque yo sé que hoy en día se está haciendo un esfuerzo grande de formación para tratar de implementar los cuidados críticos desde el escenario prehospitalario. Algo muy parecido a lo que propone el modelo franco-germano, el llevar el médico al paciente, donde médicos especialistas en medicina de urgencias, anestesiólogos, incluso intensivistas, en modelos como el SAMU, el SAMUR o el NOTARS de Alemania, practicaban medicina crítica móvil. Eso nos encanta y muchos de los sistemas HEMS de atención prehospitalaria modernos hacen esto y hacen algo de stay and play que está presente preponderantemente en países como Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, donde se practica una medicina prehospitalaria un poco diferente. Entonces, acá para muchos sería, no, pues claramente parece que el modelo franco-germano provee características indiscutiblemente mejores. Eso es discutible. Y eso es discutible por el costo, es discutible, por supuesto, por la cantidad y las características de los pacientes y por la cobertura que puede llegar a tener en un momento determinado. Entonces, como quiera que sea, países como Inglaterra han empezado a tener modelos mixtos donde tienes unidades que tienen la capacidad de operar con ese modelo franco-germano, pero también técnicos en emergencias médicas y paramédicos que pueden llegar a responder. Entonces, este es lo primero. De esto empieza a surgir la discusión y hay unos debates históricos. La verdad es que yo no recuerdo muy bien qué año era. Yo estoy seguro que era aproximadamente entre el año de 1990 y 1994, más o menos. Cuando la princesa Lady Di o Diana de Gales sufrió un tremendo accidente de tránsito. Y este accidente de tránsito, que si mal no estoy ocurrió en París, si mal no estoy, la memoria me falla.
generó un debate tremendo porque el equipo prehospitalario, que estaba tremendamente bien conformado, trató de estabilizarla en la escena. Trató de estabilizarla, hizo algo bien importante para tratar de manejarla. Me imagino yo que manejo avanzado de la vía aérea, algo de reanimación con cristaloides, porque para ese año no se pensaba en el escenario civil, ni siquiera en la administración de hemoderivados. Es probable que las lesiones como consecuencia del accidente que sufrió la princesa Diana fueran trauma cerrado. Ella colisionó, o ella iba en un vehículo que colisionó a una muy alta velocidad, y probablemente con lesiones esplénicas o hepáticas, la reanimación con cristaloides era bastante limitada. Según los informes y lo poco que recuerdo, y que quizás lo tuve que haber leído un poco más para el podcast, pero que es lo que nos queda a nosotros en la retina, es que la estabilización fue bastante prolongada, y muchos atribuyeron el deceso de la princesa Diana de Gales al modelo de Stay and Play. No estoy diciendo que esa sea la prueba irrefutable de que el modelo no funciona, pero es que ya había un sesgo tremendo de a quién estaban atendiendo y de la toma de decisiones. Sobre eso hay un montón más, y yo creo que vale la pena que lo leamos, y vale mucho la pena que en algún momento, cuando esto vuelva a llegar al tintero, lo discutamos. Entonces, a partir de esos dos modelos se generaron algunas definiciones, unas definiciones que vale la pena tenerlas claras, porque si de algo depende la rigurosidad, es de poder establecer las definiciones. ¿Qué es qué? Entonces, ¿qué es específicamente el scoop and run o el scoop and go o el load and go que llaman? Entonces, básicamente, para poderlo definir, quiero que no se quede en el aire la sensación de que es simplemente llegar y recoger y trasladar de cualquier manera, bajo ninguna circunstancia, porque eso no es adecuado. Los pacientes tienen que ser valorados, los pacientes tienen que ser abordados de forma inicial, se tiene que hacer un aseguramiento de la escena, se tiene que hacer una impresión general de algunas cosas que se hacen en la escena. Entonces, básicamente, es el traslado inmediato con intervenciones mínimas, que no significa no hacer nada. Se realizan solo maniobras críticas que no requieren detener el traslado. Eso es el scoop and run. Parar el sangrado, el manejo básico de la vía aérea, la aspiración de secreciones, son algunas de las cosas que se hace. El manejo que ahora es un poco más pragmático de la restricción del movimiento vertebral, que ha cambiado las cosas de forma significativa. Antes, cuando a los pacientes les hacíamos una inmovilización tan detallada, pues eso nos cobraba tiempo. Hoy es un poco más pragmática. Mientras que el Stay and Play habla de estabilización fisiológica activa en la escena antes o durante el traslado. Ahí se piensa de manera adecuada y siempre en intubación, en la obtención de vías en el sitio, descompresión torácica y procedimientos avanzados. Entonces me dirán, pero Alejo, los sistemas que hacen scoop and run también intuban, los sistemas americanos. Claramente, porque hoy no se puede hablar de los extremos, porque hoy probablemente, aunque el modelo no sea uno de los modelos que históricamente conocemos, algunas intervenciones se hacen, pero no todas las hacen. Entonces, hoy probablemente hay dos definiciones que tienen mucho más valor, que es una que llamamos play and run, que vale más la pena tener en consideración y que se parece más a ese modelo que hoy llevan a cabo algunos de los sistemas prehospitalarios norteamericanos, que es un abordaje híbrido básicamente con intervenciones críticas seleccionadas, torniquetes sí, descompresión de neumotórax sí, vías aéreas supraglóticas y en algunos casos, cuando hay la posibilidad, secuencias farmacológicas de intubación, pero de manera bien estructurada, sin prolongar demasiado la estancia en la escena, a veces incluso durante el traslado, aunque hay cosas que en el traslado pueden llegar a ser peligrosas, que podrían llegar a ser peligrosas, como tratar de canalizar una vía venosa durante el traslado. Yo sé que lo hacen, yo sé que lo hemos hecho, yo sé que incluso en una época en la que yo hacía atención prehospitalaria activa, yo aprendí a canalizar con las dos manos, con la derecha y con la izquierda. Por muchas razones durante el traslado nos creíamos muy héroes por tratar de canalizar en movimiento, pero también vi muchos pinchazos de muchos colegas, precisamente porque para poder canalizar con facilidad, desplazarnos en el cubículo de la ambulancia y demás, nos retiramos el cinturón de seguridad, y pues obviamente la seguridad al interior de la cabina es indiscutible. Hay otro modelo que se denomina el Treat and Transport, que básicamente es una expresión genérica que describe la realidad operativa. Intervenciones que se inician en la escena, que se continúan durante el traslado y que el traslado
no se detiene salvo cuando haya algún aspecto que lo haga difícil, por ejemplo, compresiones torácicas. Entonces, arrancar del scoop and run y en el stay and play a pensar que hoy hay otros términos importantes como el play and run y el treat and transport, pues nos hace pensar que definitivamente las cosas no son blancas o son negras, que ya hay intermedios, y eso lo podemos evidenciar todo el tiempo cuando los sistemas de emergencia se van desarrollando. Hay algunos conceptos que se relacionan con el tiempo y que son muy importantes en la forma en la que se atiende trauma, porque para la emergencia médica pues hay algunas cosas importantes. Hay un concepto que todos manejamos, el concepto incluso que le da el logo a nuestro querido programa de entrenamiento de PHTLS, que es un reloj con una hora. El concepto de esa hora dorada, que fue acuñado en 1973 por Adams Conley, es una particularidad porque cuando hoy se hacen revisiones estrictas, de hecho hay un artículo bien interesante que Lerner y Moscati publican en el 2001, se dan cuenta que simplemente la experiencia en guerra, porque era un cirujano de guerra, el doctor Adams Conley, el término de la hora de 60 minutos precisa, no tiene ningún respaldo empírico revisado por pares para definir qué es que a partir de 60 minutos hay cambios significativos. De hecho, todos hablamos de la hora dorada y pensamos en 60 minutos, pero 60 minutos fue un valor que el doctor Cowley puso de manera arbitraria. No hay mediciones para pensar que en 50 minutos o en 70 minutos hay diferencias sustanciales. Queda claro y no hay la menor duda que un paciente que tenga condiciones críticas, que debería ser llevado a un quirófano, que debería ser intervenido por un cirujano, pues le va a ir mejor mientras más rápido lo operen. Eso no nos cabe la menor duda y eso es indiscutible. Yo no estoy entrando a discutir la pertinencia de operar temprano. Se está hablando, y Moscati y Lerner lo hicieron en el 2001, la pertinencia de por qué el doctor Cowley tomó un umbral de 60 minutos. Pudo haber tomado un umbral de 45 o un umbral de 90. Y realmente no hay un trabajo, no hay una serie, no hay una descripción, simplemente fue un término de hora dorada que describe el doctor Cowley. También se describió en algún momento de la vida y más adelante, en los años 80, no se conoce muy bien quién es el que describe el término de 10 minutos de platino. Esos 10 minutos de platino también son una meta operativa y mnemotécnica para limitar el tiempo en la escena del paciente grave. Es un punto de corte simplemente que se establece para tratar de establecer como el tiempo máximo en la escena. En términos de posibilidades, un paciente que está atrapado, prensado, es un paciente en el que vamos a tener que ocupar el tiempo necesario para poder liberarlo y trasladarlo, y muchas veces va a exceder los 10 minutos de platino. Incluso se puede acercar incluso a esa hora. En términos de acción y demás, la definición de lo que se hace en la calle históricamente se ha descrito como procedimientos de ALS, de Advanced Life Support, y de BLS, Basic Life Support, que no son solamente términos relacionados con reanimación cardiopulmonar y que de lejos simplemente declaran cuáles son los procedimientos de soporte vital básico y avanzado, y recientemente algunos de critical care o de cuidado crítico, y que no son sinónimos exactos de stay and play o de scoop and room. La variable determinante es la política de tiempo en escena, no únicamente el nivel de entrenamiento del equipo. Entonces es muy importante entender que no necesariamente quien hace el scoop and go va a hacer BLS bajo ninguna circunstancia. Se pueden administrar medicamentos, de hecho se hace, y cuando ya estás hablando de farmacología, cuando ya estamos hablando de manejo avanzado de la vía aérea, así sea con dispositivo supraleótico, eso es soporte de vida avanzado. Y para trauma, propiamente dicho, yo creo que la forma actual en la que hoy reanimamos pacientes con trauma, utilizamos la filosofía del control de daños o la reanimación de control de daños, lo que en inglés se denomina el Damage Control Resuscitation, donde priorizamos el control temprano de la hemorragia, la reanimación hemostática, donde pensamos en la administración de sangre o hemoderivados de ácido tranexámico, y la reanimación con pequeños volúmenes de cristaloides cuando los tenemos que usar o cuando es la única opción, no utilizar cantidades libres de cristaloides. Entonces, a esa forma de resucitación pues también se aproxima mucho un modelo más híbrido. Entonces, esto tiene un origen
y algunos antecedentes militares que nos hicieron entender que hay matices, que esto no es blanco o es negro, que hay algunas cosas importantes que nos hicieron empezar a entender que las intervenciones también tienen que tener desde el punto de vista de salud público un equilibrio, porque cuando le apuesto todo a un sistema muy costoso y la mayoría de los pacientes no son pacientes críticos, probablemente es un sistema que no va a ofrecer los resultados que se esperan. Lo que les quiero decir es que en cada lugar, en cada situación, se tiene que tratar de establecer un poquito el perfil epidemiológico y tratar de entender que si la mayoría de los eventos que se atienden son eventos menores donde el paciente no está en condición tan crítica, probablemente se vaya a beneficiar más de un sistema que haga load and go o scoop and go y que principalmente haga soporte de vida básico. Pero si yo tengo un caso tremendo de trauma mayor, pues probablemente se beneficie de hacer algo más. Entonces, los dos ejemplos que yo encontré muy particulares y que he podido ver es una ciudad como New Orleans en los Estados Unidos, una ciudad de 700,000 habitantes, monedas más, monedas menos. No son ciudades tan grandes como Ciudad de México, como Bogotá, como Lima, como Santiago, como la Buenos Aires, incluso una ciudad como Medellín que tiene entre 3 y 4 millones de habitantes. 700,000 habitantes tiene New Orleans. Pero New Orleans es una ciudad fiestera, es una ciudad que tiene y acoge un festival como el Mardi Gras, que es un festival enorme y que cada fin de semana, cuando se trata de remembrar, pues termina una gran cantidad de gente con trauma como consecuencia del consumo de alcohol por la fiesta y otras cosas. Entonces, el trauma es brutal y por eso entendí que un sistema prehospitalario como el sistema de New Orleans tiene sangre y hemoderivados en sus ambulancias, sangre total. Y que en un transcurso de 2 años había puesto 200 unidades de sangre prehospitalariamente hablando. Es una cantidad loca. En Texas ocurre una cosa similar y lo que ocurre es que probablemente las vías generan accidentes a muy alta velocidad con una cinemática del trauma tremenda, con tiempos de traslado que exceden los habituales 20 minutos esperables. Entonces, Texas es otro lugar como estado que ha adoptado la administración de sangre y hemoderivados. Y en algún momento, esto fue casi hace 3 o 4 años, mientras estaba con un amigo, un conocido de la atención prehospitalaria en Cali, Oscar Echeverry, estábamos en Miami y íbamos por uno de nuestros amigos al aeropuerto de Miami, íbamos por nuestro amigo de Ecuador, Dávila, que llegaba en un vuelo en la madrugada. Nosotros íbamos para MS World. Entonces Edwin Dávila llega muy tarde, tipo 1 de la mañana, y nos estábamos alojando en el condado de Broward. Entonces estábamos en un auto, fuimos por él llegó como a la 1 de la mañana, estaba lloviendo bastante y entre el aeropuerto de Miami y Coral Springs habían aproximadamente 40-50 minutos a esa hora. Arrancamos por una vía que es rápida, una vía de varios carriles por la Turnpike, y encontramos mal contados entre 4, 5, 6 accidentes graves, donde habían unidades de rescate haciendo estricación, donde probablemente habían pacientes críticamente enfermos. Eso era una cosa tremenda, pero también lo que era muy importante es que cuando yo iba conduciendo, iba a 60, 65 millas por hora, 70, y yo pensando que era un delincuente, y había gente que pasaba a una velocidad impresionante, podía calcular, no sé, 110, 120, 130 millas por hora. Entonces la accidentalidad es muy grande. Entonces cuando se generan ese tipo de eventos, pues obviamente se tienen que adaptar soluciones para esas condiciones y es lo que ocurre. Entonces probablemente los sistemas desarrollan más el poder estabilizar más en la escena, porque pues, por más que yo quiera alguien que esté prensado o atrapado, pues no lo puedo llevar con auto y todo al hospital, lo tengo que rescatar y a veces las maniobras pueden tardar y me toca garantizar que se mantenga con vida. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Probablemente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se empezaron a generar datos en todo el mundo y hay algunos datos franceses sobre tiempos hasta la cirugía y las primeras evacuaciones por el helicóptero Sikorsky, los R-4 en Birmania, empezaron a decir definitivamente la gente le va mejor si llega rápido hasta el cirujano. Es lo primero que empezamos a entender. Para la guerra de Corea entre 1950 y 1953 hay una consolidación muy importante de los H-13, donde hubo más de 17,000 evacuados y se crearon los MASH,
y hubo un impacto real sobre tiempos y se cuestiona posteriormente con análisis históricos de Barry y Montgomery, pero definitivamente esa gran cantidad de gente trasladada tuvo un efecto muy importante. Se vuelve y se pone a prueba durante un montón de tiempo y en Vietnam hubo el apogeo de lo que conocemos como el DASTAF con los UH-1, con los Huey, con más de 200.000 evacuaciones, y en 1969 se demostró que había una reducción de tiempos aproximadamente entre 4 a 6 horas mientras intervenía de 35 a 40 minutos. Y ahí es cuando precisamente al ser testigo de lo que ocurrió, el doctor Adam Comley promueve el Golden Hour o la hora de oro en 1973. Para 1966 se genera un informe que se llama el Accidental Death and Disability en Estados Unidos y es el más potente catalizador para el desarrollo de los IMS civiles modernos y de los primeros centros de trauma designados. Y empiezan a generarse estas olas que nos hacen pensar en que definitivamente vale la pena que el paciente sea atendido en un corto periodo de tiempo, pero definitivamente a cuestionar algunas cosas importantes que teníamos. Los sistemas civiles se siguen desarrollando en paralelo a cómo se desarrollaban los sistemas militares. Y ocurren algunas cosas importantes. Los hitos más grandes para el desarrollo de la atención prehospitalaria en trauma ocurren probablemente entre 1970 y 1990. Francia continúa con el desarrollo de las unidades de SAMU y las unidades con médicos en la escena. Alemania le da más fuerza a los NOTARDS y Estados Unidos pues, continúa con ese modelo angloamericano con paramédicos, con protocolos. Se desarrollan programas en 1976 al 78 aproximadamente la TLS, y a partir de ese momento algunas personas como el doctor Norm Maxwell más adelante le darían vida a un programa como PHTLS, que está sin ninguna duda y sin ninguna discusión derivado del programa ATLS. Y continúan estudios y hay estudios muy importantes y personas muy importantes como Cornwell y Demetriades que empiezan a hablar de trauma penetrante urbano y cuestionan el valor de la estabilización avanzada en heridas penetrantes con compromiso hemodinámico en la escena. Y aparece una cosa que parecía muy loca, que es de los años 90, y es que la reanimación era una reanimación con una gran cantidad de cristaloides, se ponían bolos grandes de cristaloides, pero fue necesario que llegaran algunas personas como Bickel a cuestionar las reanimaciones tan avanzadas. Bueno, o tan agresivas, avanzadas no, agresivas con cristaloides. Desde 1996, de forma yo creo que un poco más incisiva, porque evidentemente la medicina militar nos ha entregado mucho de lo que hacemos hoy en la medicina civil por mil razones. Hay 3 personas a las que les debemos un montón. 2 personas que tienen el mismo apellido, Butler y Hackman. Uno de los Butler hace parte incluso del comité editorial de PHTLS, tiene una tremenda experiencia y publican el trabajo fundamental y fundacional de la medicina táctica, que es el Tactical Combat Casualty Care, el TCCC, que se publicó por primera vez en 1996 y que nos habla de 3 fases: de cuidado bajo fuego, de más o menos actuación táctica y evacuación táctica. Y eso lo aprendieron bastante bien en los conflictos de Irak y Afganistán y consolidaron al TS-3 como el estándar militar. Posteriormente, en el 2012, Estrich documenta la reducción de la muerte prevenible en combate y surge ese marco para la adaptación civil. Y ahí es cuando el programa de TEC, no con 3 C, sino con 2, empieza a ser útil para civiles, porque es que lo hacen bastante bien y porque están bastante entrenados. Entonces, definitivamente, hasta el 2012, todo lo que se había hecho desde 1996, toda la experiencia acumulada, todo lo que habían hecho en campo, el desarrollo y uso de torniquetes, de manejo avanzado del sangrado, de descompresión de neumotoras, de manejo de vía aérea, todo lo que hacían en una condición como la hacían, realmente demostró su valía en el 2012, y de ahí hacia adelante toda esa historia. Ya en un momento determinado, incluso una gran fiebre del TC3 y de la medicina táctica y operacional, donde mucha gente quería formarse y que al final nos dimos cuenta que eso no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene que recibir formación en ese tipo.
Y terminaba siendo un problema porque hay personas como yo, y se los tengo que confesar, yo no tengo idea de nada que tenga que ver con lo táctico, con nada que tenga que ver con lo operacional. Yo claramente puedo atender pacientes en cualquier tipo y sangrando, pero yo no puedo fácilmente defenderme, y por eso es que no soy ni instructor ni proveedor de ninguno de los programas, y los conozco bien, y cada vez que salen las guías las reviso, las leo y las miro, y les tengo tremenda admiración y tremendo respeto a quienes hacen medicina operacional, pero también soy un gran crítico de la gente que se forma sin necesitarlo en programas de medicina táctica o operacional. En algún momento de la vida tomar el curso porque, vuelvo y les insisto, les tengo cariño, me gusta saberlo por básicamente por formación, y porque en algún momento pues también fui el editor de la edición militar del PHTLS en su 9ª edición, entonces tenía que conocer los detalles a fondo para poder hablar de esto, pero no porque esperaba en algún momento intervenir como médico en una situación de esas de combate. Entonces esto también nos hace pensar en muchas cosas, y es que aquí cambia el escenario. Pensar, por ejemplo, en que yo voy a hacer scoop and go en un escenario de combate, pues es improbable. Y eso nos lo enseñó precisamente el evento de Mogadishu, el de Black Hawk Down, donde por más que quisieron evacuar rápidamente los heridos, pues no se podía con facilidad. Y la razón suficiente es pues la hostilidad del enemigo. Entonces eso pasa, y eso lo aprendimos ahí, pero lo han aplicado durante años. El ejército colombiano y todas sus fuerzas llevan años y años en ese trajín. Yo sé perfectamente que no, las condiciones no son tan fáciles y tan sencillas, y que muchas veces hay que estabilizar todo el tiempo que se pueda. Entonces sigue avanzando y sigue avanzando todo, hasta que en esos primeros años, desde el 2000 en adelante, para la parte civil empiezan a haber esos cuestionamientos y avances recientes. Entonces les vuelvo y les recuerdo una cosa que para muchos es dolorosa, pero que es real, que vale la pena mucho que la revisen, y que en el blog voy a hacer una entrada importante para que lo puedan leer, del artículo de Lerner y Moscati, donde ellos buscaron a ver el doctor de dónde, el doctor Cowley, de dónde había sacado el asunto de los 60 minutos, y generado como ese punto de inflexión. Entre el 2008 en adelante se empiezan a generar unos bancos de trauma muy importantes. Hay uno de Newgard que deja al descubierto la heterogeneidad del trauma en Norteamérica, y probablemente la incapacidad de poder definir un estándar por estado. Era muy difícil lograr pensar que la gente, por ejemplo, en New Hampshire o en California o en Nebraska, tenía el mismo tipo de trauma, y eso lo entendieron bastante bien. Lo mismo tendríamos que entender nosotros en Latinoamérica. Si yo estoy en un país como México, la gente no se accidenta de la misma manera en un estado como Tamaulipas, en una región como Tamaulipas, en una región como la región del centro de México, ahí cercano a la Ciudad de México, donde puede pasar de todo, es una mega urbe, o si me voy más al sur, o en Campeche, en Tijuana, en Chihuahua, son diferentes las condiciones, son muy diferentes, y se necesitaría generar un registro de datos grande de trauma para poder establecer cosas, como lo hizo Japón en el 2020 con su gran databank, donde muestran relaciones no lineales y heterogéneas entre tiempo prehospitalario y mortalidad. Y esto es muy importante porque a partir del registro hay uno de Harsem que publica en el 2015, muestra que hay relaciones no lineales y heterogéneas entre tiempo en la escena y mortalidad. Entonces, cuando alguien te diga que es que está claramente demostrado que quedarse más tiempo siempre aumenta la mortalidad, pues Harsem demostró que no, aunque en muchos casos probablemente sí haya una relación lineal entre mortalidad y estancia, cuando no estás haciendo nada. Por ejemplo, cuando te da por buscar datos que no van a cambiar intervenciones. Y con los avances recientes, la reanimación hemostática en los últimos 10 años, la administración de tranexámico, de pensar en poner hemoderivados, de la ecografía prehospitalaria, la regionalización de los sistemas de emergencia y algunas otras intervenciones de alto impacto, probablemente las cosas vienen cambiando de manera significativa. Entonces, a uno le parecería bastante lógico desde la fisiología tratar de quedarse un poco más en la escena, pero poder establecer qué es importante, hasta qué punto y cuándo debería tomar decisiones es lo que realmente hace la diferencia entre quien simplemente sabe un montón de procedimientos y quien los aplica.
Entonces, algunas cosas importantes. Hemorragia no controlada. La hemorragia no controlada siempre ha sido el punto crítico en atención prehospitalaria. Y la hemorragia externa probablemente cada vez parece ser un punto pues, que podría, desde cierta manera, verse solucionado. Hoy el torniquete o los torniquetes son más comunes, los hemostáticos son más comunes, pero cuando hablamos de hemorragia no controlada no solamente es hemorragia externa, las fracturas de pelvis, las fracturas de huesos largos y por supuesto las hemorragias intraperitoneales, retroperitoneales o intratorácicas podrían ser un problema mayor. Y ninguna intervención prehospitalaria sustituye el control quirúrgico definitivo y eso lo tenemos muy claro. Los cristaloides en grandes cantidades producen coagulopatía dilucional, hipotermia, generan fenómenos como pop de clot y en ese caso en particular esa reanimación con cristaloides puede aumentar la mortalidad. Pero históricamente en el escenario prehospitalario hemos encontrado una tendencia muy interesante y eso lo conocemos bastante bien, eso está bastante bien documentado. A mí me tocó incluso a principios de los años 2000 cuando ejercía atención prehospitalaria. Los pacientes que tenían sangrados importantes abdominales o torácicos, en ese momento de la vida había una tendencia a la reanimación de manera liberal. Yo sé que los trabajos de Bickel son de 1994, 96 y demás, pero aquí no había llegado todavía. De hecho, las ediciones de de ATLS, incluso de PH-TLS, pedían retar con entre 1000 y 2000 de cristaloides y clasificar al paciente entre respondedor transitorio y no respondedor. Y básicamente el paciente, para poder establecer si respondía o no, se tragaba, depende de la distancia de traslado, 2, 3, 4 litros de cristaloides. Pero también el otro asunto que termina preocupando con el sangrado ocurre en unos escenarios que la gente no entiende que siguen siendo prehospitalaria. ¿Y cuáles son esos escenarios? Solo piensa en los lugares rurales, piensa en los hospitales rurales de bajo nivel de complejidad. Para cualquier país de la TAM, desde México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, incluso con lugares lejísimos de los hospitales grandes, por más que sea un hospital pequeño de bajo nivel de complejidad, lo que van a tener que hacer ahí es prehospitalaria, atención prehospitalaria. ¿Qué tienen allí? Cristaloides, que tienen allí algunos medicamentos, pero generalmente no hay sangre. En los hospitales rurales no hay sangre, ni hay cirugía. Entonces, ¿qué le toca hacer al médico rural? Atención prehospitalaria, estabilizar al paciente lo mejor que pueda y trasladarlo inmediatamente y poder hacer manejo durante el traslado. Es un modelo más o menos híbrido, pero no, el mundo no ha entendido que la atención prehospitalaria va hasta ese punto. Y todo el mundo se imagina que la atención prehospitalaria es recogerlo del piso y trasladarlo. Pues no. En los niveles bajos de complejidad se hace atención prehospitalaria. Y por eso yo sufro de bastante desazón cuando me doy cuenta, por ejemplo, que a veces en los municipios, en Colombia, en los pueblos que pueden estar a 2, 3, 4 horas de los centros de trauma o de los hospitales del nivel de complejidad suficientes para poder atender pacientes, que por ejemplo los médicos rurales y los médicos de los municipios dicen que ellos no utilizan torniquete, que eso es prehospitalario. A ver, por Dios, si estás a 3 o 4 horas, ¿cierto? De un lugar donde hay un cirujano vascular que pueda hacer una rafia exitosa o de un cirujano general que pueda hacer una exploración vascular y un control definitivo del sangrado, en el pueblo no tenés forma, no tenés entrenamiento, no tenés quirófano, no tenés anestesiólogo, no tenés material quirúrgico. Entonces, si tenés un sangrado, por ejemplo, en Colombia hay sangrados que ocurren con una herramienta agrícola que se llama un machete y no es nada más que casi que una espada sarracena cortante que genera lesiones cortocontundentes y que en muchos lugares, tras la fiesta que ocurre porque hay fiestas patronales, la fiesta del mango, de la papaya, de la sandía o cualquier cosa y la gente se embriaga y termina agrediéndose con machetes. Las hemorragias son tremendas y en un pueblo que está a 3 o 4 horas de un centro de trauma no les queda otra que hacer compresión para parar el sangrado, pero como no han entendido que es que las medidas de control de sangrado no distinguen si es alguien que encuentras en la calle o alguien que te llega al primer nivel de complejidad, pues seguirá habiendo una mortalidad tremenda hasta que no haya un cambio de conciencia en el pueblo. Por ejemplo, donde yo nací, en Betulia, Antioquia, que yo lo llamo con cariño el Hospital del Betulia Memorial Center,
o el Betulia Memorial Hospital, allá no hay cirugía vascular, lejos de está eso. Entonces, y con toda seguridad vas al carro de paros y no hay hemostáticos, y con toda seguridad vas al carro de paros y no hay torniquetes, no hay porque eso no es pensable. Pues hay que cambiar la forma de pensar, hay que transformar la forma de pensar también de los que hacen medicina, y qué lástima que en estos escenarios solamente nos encontramos los que manejamos la calle, los que hacemos atención prehospitalaria, pero piensan que unas cosas son para allá, para la calle, y otras para el hospital, y así no es. Con respecto a la hipoxemia y la falla ventilatoria, el problema es que para poder manejar bien una vía aérea, para poder hacer un poquito de stay and play manejando la vía aérea, se necesita monitoría y se necesita entrenamiento, se necesitan, por supuesto, varias herramientas para que eso ocurra. Y es que si no puedo corregir la hipoxemia y el fracaso ventilatorio, todo estará muy mal. Entonces, muchas veces se piensa que los sistemas prehospitalarios tienen que estar fundamentados, sí, me refiero a la TAM, en el soporte vital básico, porque más del 90% de los casos donde hay algo de hipoxemia y de falla ventilatoria se pueden manejar con maniobras básicas: administración de oxígeno suplementario o ventilación con presión positiva no invasiva con un BBM, una de las destrezas más difíciles, más complicadas. El manejo de la vía aérea avanzado con supralóticos o intubación tiene resultados que son dispares. Algunos sistemas de emergencia, en ellos se ha demostrado aumento de la mortalidad de forma significativa, y en otros complicaciones que luego van a ser solamente entendidas en la unidad de cuidado intensivo. Cuando uno con frecuencia ve que en el escenario prehospitalario una persona hace manejo avanzado de la vía aérea con una tripulación limitada en términos de personas y con limitaciones también en monitoría, uno encuentra problemas graves. La falta de capnografía genera muchas veces intubaciones fallidas no detectadas, con los problemas propios que ello trae. O lo que uno ve con bastante frecuencia, y es que intuban pacientes y luego son desesperados poniéndole bolos de adrenalina porque simplemente se aprenden las dosis de medicamentos de acuerdo a lo que los libros traen. Dosis que por demás tienen que ser consideradas de acuerdo a la fisiología del paciente. En el paciente muy chocado, por ejemplo, una dosis de propofol de 1 miligramo por kilo es lapidaria, o de midazolam de 0.1, si es que usan midazolam, que para mí de entrada usar midazolam como inductor es lapidario. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay disponibilidad de ketamina o no hay disponibilidad de tomidato, o porque a algunos se les olvida que cuando hay depresión de catecolaminas, una dosis de ketamina pues también genera hipotensión. Entonces uno tiene que entender bastante bien la fisiología, incluso para la determinación de la dosis, o porque hay sesgos en la determinación de peso. Yo creo que este paciente pesa 80 y le pongo 80 miligramos y resulta que pesaba 60, por ejemplo. Y esas dosis superiores sí tienen un impacto importante. Con respecto a la lesión cerebral traumática, pues la lesión primaria no suele ser modificable en campo, pero la secundaria sí, que se da por hipoxemia, hipotensión, hipercapnia, hipoventilación, hipoglucemia, y puede mitigarse si se hace lo correcto. Entonces la calidad de la ejecución de las maniobras, incluyendo la intubación, puede determinar si el resultado es beneficioso o perjudicial. Porque alguien que tiene una lesión cerebral traumática y que tiene otras cosas adicionales, por ejemplo, y haces una inducción con un problema grave como el de la hipotensión grave por propofol, pues obviamente va a tener un impacto al tener una caída de la presión de perfusión cerebral por la hipotensión. Entonces, esto realmente requiere un poquito más allá. En otros aspectos, hablemos un poquito de choque obstructivo por un neumotórax a tensión, de paro traumático, y 2 o 3 palabras de eventos no traumáticos. Entonces, con respecto al neumotórax a tensión o el taponamiento cardíaco, es discutible, ¿cierto? El neumotórax a tensión claramente hay que descomprimirlo. Hay un estudio que yo he citado un montón de veces, que es un estudio que se publicó en una revista que se llama Curious, y que es un estudio simple, pragmático, fácil, sencillo. Simplemente tomaron a una cantidad de paramédicos de 20, 25, 30, 40 entre estudiantes y ya graduados, y les pidieron que una persona sana con un Sharpie pusieran el punto donde ellos hicieran o harían eventualmente la descompresión, y hay un montón de disparidades tremendas, y el problema es que varios de ellos habían declarado ya haber intentado descomprimir en campo, y el problema grave es que eran puntos muy dispares. El estudio
era localizar el segundo espacio intercostal con línea medioclavicular izquierda, porque para ese momento de la vida, cuando se hizo el estudio, todavía no se consideraba de manera amplia utilizar el cuarto quinto con línea axilar media o anterior. Ese fue el punto que les pusieron. Entonces, a mí lo que me preocupa es que casi todo el mundo declara, y cuando le preguntas ¿dónde descomprimirías? Y todo el mundo lo recita como un mantra. Hoy lo recita, pero cuando tú ves dónde descomprimen, la realidad es otra. Entonces, ese problema yo creo que hay que mejorarlo desde la formación, porque ya la gente el mantra se lo sabe, pero la intervención quizás no sea la más adecuada. Paro traumático versus paro no traumático. El paro traumático, la RCP estándar sin abordar la causa, tiene una probabilidad prácticamente nula de sacar al paciente de paro. Y uno sigue encontrando que en los accidentes de tránsito, cuando hay una persona en paro, bajan el DEA y los ve haciendo compresiones y uno dice, bueno, definitivamente es un alma más fuera de este mundo, no hay nada que hacer. En cambio, en el paro que no es traumático, la RCP de alta calidad sostenida en el lugar supera por lejos el transporte con reanimación en curso, donde hay una posibilidad de retorno a la circulación espontánea que se ha establecido francamente que cuadruplica las posibilidades. Entonces se ha entendido que cuando tú tratas de sacar a tu paciente de paro cardíaco en la escena, la posibilidad de supervivencia puede estar aproximadamente del 12 al 13%, mientras que cuando decides trasladar al paciente a lo loco, aproximadamente del 3 al 4%, 3,8% en alguna de las series. Entonces habría que reanimar. El problema de la reanimación cardiopulmonar y que me preocupa es que la gran mayoría, yo creería que más de un 90% de la reanimación cardiopulmonar es simplemente el ejecutar el algoritmo de soporte de vida bajo ninguna circunstancia buscando la causa de paro o tratándola de solucionar. Y esa es la reanimación cardiopulmonar que realmente vale la pena, la que se enfoca en buscar la causa reversible. Pero cuando solamente ejecutamos la reanimación cardiopulmonar esperando que el paciente salga, saldrán los que tienen causas que se pueden solucionar con las compresiones o la administración de fármacos, pero las otras quizás no. En el caso de las urgencias médicas, esto es una cosa tremenda. Los pacientes infartados, los pacientes que tienen ACV, los pacientes que tienen sepsis, hay algunas estrategias y es que depende de lo que tenga en un momento determinado, podrá valer la pena. En algunos casos hemos discutido amplia y detalladamente el asunto de antibióticos. De hecho, en el podcast pasado de sepsis hablamos un poco al respecto. En infartos y trombolizar, bueno, vamos a tener probablemente un podcast de trombólisis y de trombólisis prehospitalaria. Y vamos a explorar el mundo y vamos a ver cómo le va a los pacientes y cuáles son las series y cómo podemos aproximarnos a si realmente vale la pena la trombólisis prehospitalaria en el contexto de enfermedad coronaria donde realmente está bien definida, y por supuesto los otros casos donde se podría eventualmente trombolizar, como la embolia pulmonar, y pues en ACV difícilmente porque muy pocos sistemas tienen tomografía móvil, y pues porque hay que tener obviamente toda la experiencia del mundo para la interpretación de imágenes y tomar la decisión de trombolizar. Entonces es un tema donde todavía nos falta un montón. Entonces hay riesgos para ambos extremos. Hay un riesgo de traslado sin estabilización mínima, que eso realmente para cualquier cosa que sea traumática y no traumática es un problema, porque por ejemplo podrían ocurrir algunas cosas como deterioro respiratorio no advertido en un vehículo en movimiento, especialmente cuando ocurría ese conocido fenómeno de momificar nuestros pacientes. Los llevamos a una tabla espinal, les poníamos una manta térmica y los ocluíamos todos, teniendo un collarín cervical con los speed holders o los bloques laterales, una mascarilla de no reinhalación, y lo único que le podías ver eran los ojitos, si acaso, de resto no veías nada. Y entonces durante el traslado no sabías si estaba más pálido, no sabías cómo estaba el drive respiratorio, porque eso los empaquetábamos prácticamente como la momia de Tutankamón y los trasladamos. Yo hice eso, yo lo hice. Entonces yo no estoy hablando de algo ni lo estoy criticando porque yo lo hice. La pérdida o la pérdida de la oportunidad en corregir causas reversibles como neumotórax que no se descomprimen, o dificultad para, en algunos casos, para poderle dar soporte a alguien que está prensado o atrapado. Pero también hay algunos riesgos de retrasar el traslado por procedimientos de bajo valor que no tienen impacto sobre la mortalidad. Y por ejemplo, las maniobras de restricción que son bien detalladas, bien delicadas en pacientes en los que no procede, probablemente sean un problema mayor. Quedarse un montón poniendo un collarín cervical y luego tratando de montarlo o de utilizar una camilla de vacío en la que no tengan entrenamiento para ponerla y no sea pertinente usarla,
pues va a ser un montón de tiempo en la escena sin que eso constituya cambios significativos. Canalizar múltiples accesos sin necesidad inmediata de fármacos o reanimación. La intubación con operadores que tengan baja experiencia. Yo no tengo una curva muy buena, realmente dudo, es un paciente con trauma, me toca intubar a 5 manos, es un paciente chocado, pues va a ser un problema porque en este caso no necesariamente era mandatorio intubarlo, ya el paciente se estaba oxigenando. Es que los pacientes no se complican no porque no se intuben, los pacientes se complican es porque no se oxigenan, porque no los logras oxigenar bien. Y la intubación claramente no es la única forma de oxigenar. Entonces no se puede realmente seguir en la onda de tratar de intubar para obtener una imagen para montarla en las redes sociales. Eso lejos está de ser la mejor alternativa para los pacientes, y cuando está indicado estará bien indicado y estará perfecto y estará muy bien, pero cuando no, y cuando es una intervención injustificable, probablemente agotando tiempo por una intervención más adecuada como una cranectomía descompresiva, como una laparotomía exploratoria rápida o la reposición con volumen, pues quizás sea debatible su pertinencia. Eso no tiene discusión, pero pues obviamente está en el umbral. Hay decisiones que dependen de contexto. Y ya sabemos que probablemente en un escenario urbano hay mayor eficiencia a favor del transporte inmediato sobre el control de las variables fisiológicas en la escena, donde los pacientes obviamente se beneficiarían más en trauma mayor de probablemente ser trasladados inmediatamente. Pero cuando hay, por ejemplo, trauma rural o trauma en áreas remotas, los tiempos de traslado de muchos, de decenas de minutos o más, u horas, intervenciones de estabilización, pues tienen toda la justificación, ¿cierto? La estabilización durante el traslado tiene también justificación. Uno generalmente, los pacientes en aeronaves de la rotatoria no los suele trasladar inestables, pero hay algunas ocasiones en las que justificará porque probablemente no había oportunidad de hacerlo, ni herramientas, ni recursos para hacerlo en la escena. Entonces los matices, vuelvo y les insisto que existen, matices hacia un lado y hacia el otro. El atrapamiento prolongado, el tiempo en escena no es opcional, no es impuesto y obliga a planificar el stay and play. O sea que donde sea que me escuches, donde sea que tú me estés escuchando, si estás considerando que tu sistema no está preparado para hacer stay and play, pues te tengo una mala noticia, y es que puede que te toque hacer stay and play de forma forzosa por eventos como el atrapamiento. Como consecuencia de cualquier cosa, de estructuras colapsadas, de un accidente con prensamiento, de lo que sea, van a ocurrir esos eventos. Vas a tener que hacer cuidado prolongado en el campo y hay que entrenarse para ese propósito, para poder manejar la vía aérea en posiciones no habituales. Hay unas que sí son muy locas y hay unas prácticas que son absolutamente descabelladas de manejo de la vía aérea en posiciones no convencionales. Pero pues algunos defenderán a que uno no puede predecir lo que va a pasar y sería discutible. Prevenir hipotermia y todas las otras cosas que podría implicar una cosa como estas. Hay algunos cambios importantes también en las poblaciones en las que uno decide cómo debería actuar o no, y no es lo mismo en un paciente pediátrico, por ejemplo, donde hay una mayor reserva fisiológica y cuando ya hay descompensación probablemente sea muy grave lo que está sucediendo, y priorizar el transporte rápido a un centro con capacidad pediátrica vale la pena. El paciente geriátrico tiene menor reserva y obviamente muchos de ellos están anticoagulados, antiagregados o tienen medicamentos antihipertensivos que hacen, o beta bloqueadores que hacen que la respuesta al choque no sea la que se espera. Las pacientes que están en gestación son 2 por 1, 2 pacientes con condiciones fisiológicas que son interdependientes, que requieren de nosotros algunos aspectos importantes. Hay un podcast que tengo un montón de rato ganas de hacerlo, pero no soy experto en el tema, pero lo haré porque tengo que hacer la revisión, que es el de cesárea perimortem. Espérenlo pronto porque me voy a animar y lo vamos a revisar, o invitamos a alguien para que nos hable de esto porque es un tema apasionante. Y por supuesto el escenario táctico, que es hostil, que es difícil y que ese cuidado bajo fuego puede prolongarse por horas. Entonces es muy importante tener esos aspectos técnicos claves y que realmente vale la pena tener en consideración. Así que para ir cerrando, hay que tener claro cuáles son intervenciones de alto valor y bajo costo en tiempo,
como control de hemorragias externas, desfibrilación, administración de ácido tranexámico, descompresión torácica, el manejo de la vía aérea, inicialmente con dispositivos supraglóticos. Vale mucho la pena tenerla en consideración, pero que hay algunas otras que dependen del contexto, que es la intubación, que es la crico, por ejemplo, que cuando tocará, pero que hay que discutirla, la administración de volumen, cuándo, cómo y dónde, y los hemoderivados. Ya tenemos suficiente evidencia con algunos estudios como el PAMPER, como el COMBAT, como el REFIL y como el reciente que tuvimos en el New England Journal of Medicine. Y ese aspecto es muy útil. Hay claros errores en la implementación y en el caso del scoop and room es confundir la minimización de intervenciones con no evaluar, con omitir maniobras de bajo costo y alto valor como las que hemos mencionado y eso realmente es un problema con la presión de ir rápido. Y el stay and play tiene un problema en la implementación que es prolongar el tiempo en la escena con procedimientos de muy baja probabilidad de éxito o con algunas cosas que no van a dar datos que sean útiles para cambiar tu conducta clínica. Quedarte insonando, buscando, evaluando con un paciente inestable no tiene mucho sentido. Y en el play and run, ausencia de protocolos claros sobre qué intervenciones se consideran críticas y rápidas, y esto puede generar heterogeneidad y variabilidad entre el proveedor y la pérdida de beneficio teórico de ese modelo que es tan interesante y que hoy yo creería que el modelo americano lo podemos definir como un play and run. Entonces, pues hay evidencia que queda y que les voy a invitar a que la puedan revisar en un momento determinado, evidencia muy interesante que nos pone de manifiesto que nos hace mucho más falta por saber. Una de las que más nos gusta, de las que más hemos hablado, de intubación prehospitalaria. Les voy a dejar como 3 referencias importantes para que vamos cerrando. Hay uno el OPALS, que se publica en el 2008 por Steele y colaboradores, que se hizo en 17 ciudades canadienses, que tuvo una N de 2.867 pacientes y que se hizo un diseño antes y después. En la introducción de ACLS, intubación, líquidos y fármacos no mejoró la supervivencia global y se asoció a un mayor tiempo en la escena y probablemente mayor mortalidad. Y este es uno de los estudios de mayor tamaño muestral en contra del valor incremental del soporte vital avanzado en la escena. Entonces, algunos dirían, no, pero es que es un asunto de entrenamiento, pues es que entrenar a la gente para mantener la curva de intubación vale. Davis en el 2003, ya hace más de 20 años, evaluó pacientes en San Diego, en California, con lesión cerebral traumática, en los cuales se hizo intubación de secuencia farmacológicamente asistida RCI por paramédicos. Y este procedimiento demostró mayor mortalidad. La mortalidad era del 33% en los que se intubaban versus el 24.2% en los que se mantenía un manejo conservador y se atribuye a hipoxia transitoria a hipotensión inadvertida durante la inducción. Entonces van a decir, Alejo está citando estudios muy viejos. Claro que son muy viejos, claro que el entrenamiento es muy viejo. Pues hay que hacer estudios más nuevos, hay que hacer series mejor hechas con la tecnología de hoy, con la monitoría de hoy, con el entrenamiento de hoy, con videolaringoscopia y vemos cómo nos va. Mientras no tengamos nada más nuevo, pues no podemos sacar otra conclusión diferente. Hay otro de Bernard que es del 2010, que es un ensayo controlado aleatorizado australiano, donde se hizo una secuencia de intubación farmacológicamente asistida con un protocolo estricto por paramédicos, donde acá sí hubo un mejor desenlace funcional a 6 meses y que básicamente pone en entredicho los otros resultados de Davis y de Steele. Entonces Bernal en Australia lo demostró pues, que los paramédicos están mejor entrenados. Entonces es un asunto de entrenamiento y no un asunto de la intervención propiamente dicha, que ese aspecto creo que vale la pena tenerlo en consideración. Entonces, básicamente ya hay datos suficientemente útiles para demostrar que lo que se puede hacer dependerá mucho de algunos aspectos y que cambiará de algunas cosas que se puedan llegar a hacer en la escena y que se puedan definir con el entrenamiento y con la formación. Entonces, cuatro cosas que voy a dejar en el tintero y que vale la pena que ustedes respondan. ¿Deberían existir metas rígidas en el tiempo en la escena? 10 minutos de platino y no más, o depende del caso. Eso podríamos discutirlo. ¿Y qué vamos a hacer en las zonas rurales, remotas o cuando hay conflicto armado? ¿Cómo vamos a tener que seguir formando a nuestros profesionales para poder hacer ahí la atención lo suficientemente útil para mejorar la supervivencia?
sistemas con médicos obtienen mejores resultados. Tener un médico haciendo atención prehospitalaria de entrada, les digo que no hay ensayos aleatorizados que comparen la presencia médica dentro de un mismo sistema. Gauss en el 2019 mostró que incluso en sistemas franco-germanos el tiempo prehospitalario prolongado se asocia con mayor mortalidad y la presencia médica no compra tiempo. Entonces, de ese asunto hay que bajarnos porque vuelvo y les insisto, Gauss en el 2019 también demostró los problemas y no se trata solamente de un asunto de título y formación. Y protocolos y procedimientos o fisiología o destino. ¿Qué vamos a tener en consideración? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La atención prehospitalaria y las formas de traslado y marcos de implementación tienen que cambiar, tienen que seguir avanzando y creo que hay que entrenar y hay que entrenar por competencias. Tenemos que tener indicadores claros de calidad, auditoría y checklists para lo que nosotros hacemos. Así que me ha encantado esta discusión. Hay muchas más cosas, hay muchísimas más cosas que discutir, pero el tiempo se agota. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de rescate en estructuras colapsadas, vamos a hablar de síndrome de aplastamiento prolongado, vamos a hablar de síndrome de isquemia reperfusión, un poquito del síndrome compartimental y de las implicaciones que tienen. Recuerden que este es su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Chao, chao.